Amén. Bien, hermanitos, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 14 del libro de Marcos, desde el versículo 12 al versículo 72. Amén. Estamos en el día 13 de Aviv, apenas cayó el sol en cada uno de nuestros países, y así podemos empezar esta observancia también del Cordero, que lo hemos hecho desde el día 10. Bien, vamos empezando, mis hermanitos, bien, en el versículo 12 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, hermanitos. Dice así, palabra del Eterno. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban la Pascua, le dicen sus discípulos a Yeshua, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas el Pesa? Bien, hermanitos, aquí hay algo que aclarar, y es que sabemos, mis hermanos, que en las escrituras nada se contradice. Alguien que me pueda buscar, hermanitos, Marcos capítulo 14, mismo versículo 12, pero en la versión Kadosh. Vamos a ver, mis hermanos, sabemos que no hay una traducción que podemos decir, esta es la correcta, porque sabemos que todas tienen sus traducciones que no están del todo bien, pero vamos a entender, mis hermanos, que esto no es el día no es el día de la fiesta de los panes sin levadura. Ya tienen el capítulo de Marcos 14, 12 en la versión Kadosh. Amén. 14-12. Sí, 14-12, versión Kadosh. Yo lo tengo. Espérame un poquito porque tengo que andar ya. A ver, hermanita, no se preocupe. Palabra del Eterno. Antes del primer día de Matzah, cuando se sacrificaban los corderos para pesar, los talmidim de Yeshua le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar tu seder? Amén. Amén, hermanita. Exactamente. Algo que debemos entender, hermanos, es que esto no era el primer día. Esto era entre un 13 y 14, hermanitos. ¿Cómo es esto? Yeshua, mis hermanos, no podía comer el Pesaj, porque él era el cordero de Pesaj. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Hay una tradición judía de que los rabinos, Yeshua era un rabí, vemos que él era llamado cuando resucita, incluso María Magdalena, como se le conoce, mis hermanos, él le dice rabí, porque él era un rabino. ¿Qué sucedía? Que era una tradición de los judíos enseñar a sus discípulos para que cada varón de la familia en su hogar pueda desarrollar el ceder. O sea, esto era un ensayo que estaba haciendo con sus discípulos. ¿Ok? Podemos ver, hermanos, también en Marcos 14:1, donde nos dice, 2 días después era el Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que ellos estaban ensayando entre el día 13 y 14, antes de que lo sacrifiquen. Recordemos, mis niños, hermanos, perdón, se me pegó. Recordemos que él es arrestado ya casi por la madrugada. Bien, versículo 13. Salieron pues los 13:16, salieron pues los discípulos y fueron a la ciudad y encontraron tal como les dijo y prepararon el ceder. Yeshua, cuando les dice que vayan a, ¿qué dice aquí? Dice que él envía a su ciudad a 2 de sus discípulos y que al encuentro saldrá un hombre con un cántaro de agua, y que cuando ellos le pregunten que el maestro quiere el aposento, que dónde está el aposento para que el maestro coma el ceder de Pesaj, o se ensaye con sus discípulos, el hombre del cántaro le daría este lugar. ¿Por qué le daría este lugar? Yeshua, como ya se los comenté, hermanitos, era conocido como rabino. Probablemente este varón, el del cántaro del agua, era un seguidor de él, que le dio un aposento listo para que sus discípulos preparen todo lo necesario para ensellar el ceder de Pesaj. No comer el Pesaj como tal, sino el ceder, porque él era el cordero de Pesaj, hermanos. Llegada la tarde, va con los 12, estando ellos reclinados a la mesa comiendo, Yeshua dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, ¿acaso yo? Él les respondió, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato,
el que moja conmigo en el plato, el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Quería, hermanos, tocar un poco esto. Eh, Algo que a mí me puso a pensar cuando yo estaba estudiando este capítulo es que sabemos tal cual como dice aquí, nos dice que más le valdría a ese hombre no haber nacido. En uno de los salmos también estaba que uno de los que estaban con él le traicionaría. No lo encontré, hermanitos, bueno, lo encontré, pero no me acordé de dónde lo anoté, hermanitos, pero decía que uno de los que estaban con él lo traicionaría. Y esto, hermanos, es algo que también nosotros debemos llevarnos a nuestras vidas. ¿Por qué? Recordemos que como nos dice la palabra, que todo aquel que ya conoce la verdad y que sabiendo la verdad va y transgrede, ya no hay un sacrificio para sus pecados. Y sabemos que aquí Yeshua estaba él preparando para poder entregarse, ¿verdad? Para que pueda ser ese cordero de Pesaj. Y es que nosotros no podemos pisotear la sangre de Yeshua. Imagínense que Judas, quien caminó y estuvo con él, quien comió con él, lo entregó. Y nosotros, hermanos, que no hemos estado con él, cuidemos, hermanos, también, dice Pablo, que nosotros siempre cuidemos la salvación, ¿verdad? Cuidemos lo que el Señor nos ha dado, esta revelación, con amor y temor. No miedo, sino ese temor santo hacia el Eterno, de guardar sus mandamientos. Bien, comenzaron a entristecerse. Ahí en otras versiones dice que algunos se comenzaron a molestar, pero no, sus discípulos no se molestaron con Yeshua. La palabra en el griego era la palabra lupeo, que significaba afligir. Ellos se afligían y podemos ver en Juan 13, 18, 19. ¿Quién me puede hacer el favor de buscar, por favor? Amén, hermanita. Juan 13. 18, 19. Amén, hermanita. Juan 13, 18 y 19. Palabra del Eterno. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes me escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que llegue a suceder, para que cuando suceda creáis que yo soy. Amén. Amén. Bien, hermanos, sabemos que Yeshua sabía que era Judas el que lo iba a traicionar. ¿Y cómo él ya lo sabía? Porque él es el Eterno. Algo que yo pude comprender que también parte de la observancia del Cordero es que podemos ver que ese Cordero es el que nos trae la salvación. Y nos dice en Isaías 43 que no conoceremos otra salvación aparte de Adonai. Y podemos comprender ahí, hermanos, que a través de que él estaba diciendo y que él dice, y yo les digo esto para que ustedes crean que yo soy, que él es el Cordero de Pesaj y que él es el Eterno, que él es el que sabía lo que iba a suceder. Podemos ver cómo también más adelante él sabía que sus discípulos lo iban a dejar cuando él iba a ser arrestado. Bien, dice así. Estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición, los partió y les dio. Dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y les dio. Y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Elohim. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Bien, vemos, hermanos, que él bendice y da las gracias. Algo que también podemos comprender en esto de la observación del Cordero, que él tiene que cumplir los aspectos de las Escrituras. Y podemos ver, hermanos, que Yeshua era un judío, que él se crió en esta cultura donde pronuncia la bendición e incluso cantó un himno, ya se los voy a comentar. Y también da las gracias. No es ese Jesús romano que nos presentaron, sino que no cumplía tal cual con lo que nos dicen las escrituras de Jesús romanos, que la iglesia nos presentan, que transgrede Shabbat, que dio permiso para que coman inmundo. No, Yeshua era un judío y que él sabía
lo que estaba en las escrituras. Bien, ¿quién me puede buscar, hermanitos, Deuteronomio 18, versículo 15 y Génesis 49, versículo 10 al versículo 11? Por favor. Y otra personita que me vaya buscando Génesis 24, 8. Amén, hermanita. Tengo Deuteronomio 18:15. Amén, hermanita. Palabra del Eterno. Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Amén. Amén. ¿Quién tiene Génesis 49, 10? Amén. Amén, hermanita. Palabra del Eterno. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Ata a la vid tu pollino, y a la cepa escogida el hijo de su asna. Lavará el vino de su vestido, y en la sangre del racimo su manto. Amén. 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 Algo, hermanos, como se los comentaba, era que él tenía también que cumplir de que él salió de la tribu de Judá. Moisés le dice, se levantará un profeta como yo, que de entre de sus hermanos, no un extranjero, sino de entre de sus hermanos, cumpliéndose así también lo escrito en Génesis 49, 10, versículo 11. Bien, ¿alguien que tenga Éxodo 24, 8? Amén. Amén. ¿Quién habló primero ahí? La hermanita Isaiah, creo que la escuché. Sí, amén. Amén, hermanita. Muchas gracias. Bueno, Éxodo 24:8, palabra del Eterno. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, de acuerdo a todas estas palabras. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Eso también, hermanos, se cumple en Yeshua. Esa figura profética que estaba haciendo Moisés también se cumple en nuestro Adón. Podemos ver que él dice, esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos, no por todos, como lo hemos escuchado, que Jesucristo murió por todo el mundo. No, es por muchos. Él mismo dijo, muchos son los llamados, pero aún así son pocos los escogidos. Esta es la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? ¿Quién se acuerda cuál pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Pondrá su Torá en nuestros corazones. Amén. ¿Y con quién es el pacto? Con casa de Israel y con casa de Judá. O sea, todo lo que se escribe, hermanos, en el Brit Hadashah rectifica lo que también se escribió antes. Tal cual como él dice, es necesario que esto se cumpla como está en las escrituras. Bien, algo que podemos ver, hermanos, en cuando nos dice que él después de terminar este ensayo con sus discípulos, él canta un himno. ¿Qué es lo que él cantó? Déjenme dejar aquí de compartir porque se me queda. Bien. Bien, hermanitos. Denme un ratito. Bien. Él canta un himno. ¿Qué fue lo que él cantó? Seguramente van a ver ahí también el comentario. El himno escogido para este santo momento probablemente fue uno de los salmos desde el 113 al 118, que los judíos normalmente cantaban para concluir la celebración del Pesaj. Probablemente lo cantaron en dos partes. El líder, Yeshua, y sus seguidores respondían con el estribillo, exaltado sea el Señor. Amén. Algo que yo me di cuenta, hermanos, mientras yo revisaba estos salmos, fue que entre estos salmos, hermanos, y fue algo que también a mí me tocó mucho, que se lo comentaba Lore, es que habla asimismo un poco de la casa de Israel y de la casa de Judá. Tal cual también podemos ver que ese es su hierba amarga, eso es su trago amargo. Vemos que él más adelante, él dice que ya se estaba empezando a sentir aún peor, o sea, aún se estaba empezando a entristecer más. Y a mí, créanme que incluso me da ganas de llorar y me toca todo esto porque nosotros merecíamos esto, nosotros merecíamos pasar por esto, pero Él lo pasó por nosotros, hermanos, y lo vamos a ver. Dice así, les dice Yeshua, todos os escandalizaréis, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no.
Le dice Yeshua, de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él repetía con porfía, o sea, Pedro repetía confiadamente, aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también decían todos. Dice así, llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Esperen aquí y velen. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vuelve y los encuentra durmiendo y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Volviendo otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos eran incapaces de mantenerse abiertos y no sabían qué responderle. Y vuelve la tercera vez y les dice, dormid lo que resta y descansen. Basta, llegó la hora, he aquí que el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí está cerca el que me entrega. Bien. ¿Por qué Yeshua oró, hermanos? Déjenme que lo tengo aquí anotado. Ay, perdón. Bien. ¿Por qué Yeshua oró, hermanos? Y esto es algo que también muchos se han preguntado, ¿por qué él pide que esta copa pase de él? Yeshua experimentó todos nuestros sentimientos, la copa del juicio, de la ira, es decir, la copa de todas las maldiciones que lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 28, cuando vemos cómo todas las maldiciones, hermanos, que por transgredir la Torá iban a caer en nuestras vidas. Dice, la copa de todas las maldiciones que debían caer sobre nosotros. Él sintió miedo y dolor. Por eso nos dice, hermanos, en Hebreos 4, 15, que no tenemos a alguien que no sepa cómo nos sentimos, sino que experimentó todas nuestras debilidades. Pero aún así también, como lo dice Kefa en el libro de Pedro, que aún así él no pecó. Aún así él no pecó. Siendo tentado en todo, en nada pecó. Y imagínense, todo lo que nosotros merecíamos, todo lo que nosotros, cuán grande era esta copa de maldición en nuestras vidas, que se angustió mismo, que empezó a sentir esa tristeza profunda. Pero si podemos ver más después en el libro de Juan, donde relatan este mismo momento, vemos que le dice Yeshua a Pedro, ¿acaso la copa que mi padre me ha dado no la he de beber? Y lo hizo sin ninguna obligación. Él se entregó por amor a nosotros, para que volvamos, para que dejemos de transgredir sus mandamientos y que pongamos nuestra mirada en él. Dice así, y al momento, estando aún hablando, se presenta Judas, uno de los 12, y con él una turba con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una contraseña, diciéndoles, al que yo bese, él es, prendedlo y llevadlo, custodiado. Y llegando, de inmediato se acercó a él y le dice, Rabí, y lo besó aparatosamente. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron, o sea, lo arrestaron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Y tomando la palabra, Yeshua les dijo, como contra un bandido salen con espada y garrotes a apresarme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Así sea, para que se cumplan las escrituras. Y abandonándolo, huyeron todos. Hermanos, ¿quién me puede buscar Zacarías 13:7? Por favor. Y los versículos que también están aquí, Lucas 22:53 y Juan 18:11. Por favorcito. Amén, hermanita. Zacarías. Amén, adelante.
No, sigue, hermana. Amén. Zacarías 13:7. Amén. Zacarías 13:7. Palabra del Eterno. Dice, nada más tengo Zacarías 13:6, hermanita. A ver, mi hermanita Giseiri, Amén. porque de ahí, amén, se salta el 14. Zacarías 13:7. Despierta, oh espada, contra mis pastores, contra el hombre que es mi ciudadano, dice Yahweh Elión. Hiere a los pastores y las ovejas serán dispersas. Volveré mi mano contra los pequeños. Amén. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Eso también era lo que también se cumplía. Se cumplía en este momento, que al momento de que ellos arrestan a Yeshua, sus discípulos mismos lo abandonaron, huyeron por el miedo. Y vemos, hermanos, como esto hasta el día de hoy, hermanos, cuántos a nosotros por miedo a veces nos callamos, cuántos nosotros por miedo no hablamos. Y es algo en lo que tenemos que trabajar, pero que se cumplió también. Yeshua dijo que herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, y esto pasó. Lucas 22:53. Amén. Amén, hermanita Eli. Palabra del Eterno. Todos los días me sentaba allí con ustedes en los patios del templo y aún no me arrestaron. Mas esta es la hora de ustedes, es la hora cuando reina la oscuridad. Amén. Amén. ¿Qué les trató de decir Yeshua? ¿Y por qué también lo cito, hermanos? Porque algo que podemos ver es que ellos no tenían a Yeshua. El velo en la amada casa de Judá, que hasta el día de hoy continúa, ellos no podían ver a nuestro Adón. Y algo increíble es que en otra parte de las escrituras, donde también se relata este momento, vemos que incluso ellos caen, cuando lo buscan, ellos caen a tierra cuando Él les dice, yo soy. Cuando ellos le preguntan, ¿dónde está Yeshua Nazareno? Y Él les dice, yo soy, y ellos caen a tierra, pero el velo seguía, y ese velo solamente lo va a poder quitar el Eterno. Así como en casa de Judá y en casa de Israel, que muchos le hemos hablado, no pueden ver, no pueden ver la Torá. Así mismo, hermanos, ese velo solo lo puede quitar el Eterno. Vemos que le dice, esta es su hora. Ellos no tenían a Yeshua, no podían andar en luz. Por eso ellos actuaron también de esta manera. Juan 18:11. Amén. Amén. Amén, hermanito Milton. Palabra del Eterno, dice así. Yeshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Amén, hermanito, muchas gracias. Exactamente, esto era lo que se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir, hermanos, como están las escrituras, se tenía que cumplir. Y tal cual como lo dice, el fin, hermanos, se nos fue contado desde un principio. El Eterno sabía, Él iba a escoger a Israel, pero Él sabía que su pueblo se iba a dispersar, Él sabía que su pueblo iba a apostatar, Él sabía que su pueblo le iba a ser infiel. Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer y cómo le íbamos a fallar. Pero eso no lo detuvo a que todo su plan de redención se cumpla. Yeshua ante el concilio. Y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Yeshua para darle muerte, pero no lo hallaban, hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este santuario hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni aún estaba de acuerdo su testimonio. ¿Quién tiene, hermanos, Juan 2:19? ¿Me pueden? Amén, hermanita. Juan 2:19. Palabra del Eterno. Respondió Yeshua y les dijo, destruir este santuario y en 3 días lo levantaré. Amén. Amén. ¿Acaso los fariseos, acaso aquellos, que dieron el falso testimonio mintieron? La verdad es que Yeshua, ¿sí? No. ¿Ana Lore? No, iba a decir que sí, porque le agregaron a sus palabras. Exactamente. No y sí. Yeshua dijo esto, pero nunca dijo que derribaría el templo hecho por manos y se levantaría otro hecho no por manos. Pero vemos que ellos lo entendieron.
O sea, vemos, hermanos, que ese velo, por eso les digo que es increíble también cuando lo leí, ese velo ellos entendían muchas cosas, y muchos de ellos entendían y ellos sabían que sí era Yeshua el Mesías, pero no lo pudieron ver completamente, hermanos, no lo pudieron ver, pero ellos entendían las palabras de él. Y algunas otras cosas no. ¿Por qué? Porque era un velo que estaba, que el Eterno permitido. Nos dice en Romanos que no por eso nos enorgullezcamos que nosotros lo podemos ver, porque ese velo lo quitará en su debido tiempo. Y al día de hoy, hermanos, aún así, bendito sea el Eterno, también hay casa de Judá levantándose. Y eso también nos prende una alarma para nosotros, como dice la hermana Lore, de que cuando casa de Judá, hermanos, se levante, le queda poco tiempo a casa de Israel. Porque primero restauraré a Israel y después a Judá. Entonces, también, hermanitos, a ponernos a predicar el evangelio del reino, tal cual como Yeshua mandó a sus discípulos, nosotros también así debemos ir. No es fácil, pero sabemos que la palabra la da él. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Yeshua diciendo, ¿no respondes nada de lo que estos testifican contra ti? Pero él callaba y nada respondió. Y el sumo sacerdote le preguntó otra vez, le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Yeshua respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oíste la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y todos los guardias le recibieron a bofetadas. Bien. Hermanos, ¿quién tiene que me busque Levítico 5:1? Recién lo estudiamos en Shabbat pasado. Amén. Dele, hermanita, dele. Amén. No se preocupe, hermanita, ya leí. Amén. Léalo. Hermanita Eli. Sí, ¿cuál era, hermanita? Levítico 1:5. Levítico Amén. 5:1. 5:1. 5:1. Si una Amén. persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Amén. Amén. Vemos, hermanos, cómo la escritura se cumple totalmente en Yeshua. Hasta de lo que él no es culpable, pero hizo silencio. ¿Por qué él no habló? ¿Por qué él no respondió? ¿Por qué él no les respondía? Porque él calló y su silencio lo hizo culpable. Él pecó, no, porque la acusación era para él, pero él no se defendió. ¿Por qué? Porque callando podía cargar con nuestras culpas. ¿Quién me puede leer, hermanos, Isaías 53:7? Amén. Amén. Palabra del Eterno. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Amén. Amén. Amén, hermanita. Esto pasó, hermanos, para que se cumpla también lo que escribió Isaías. Se cayó y se hizo culpable con el silencio, aún sin él haber cometido ningún pecado, hermanos. La acusación era para él. Él no pecó, la acusación era para él. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Él es el Hijo del bendito, y Yeshua respondió, yo soy. Y vemos que él al escuchar esto se rasga las vestiduras. Hermanita Eli, que antes también está buscando el versículo, ¿cree que me puede buscar Levítico 21:10? Por favor. Amén, ya le busco. Amén. Vemos cómo, hermanos, él hizo silencio. Hizo silencio y no abrió su boca. No abrió su boca contra aquellos que le estaban maldiciendo, que le estaban dando puñetazos. Hizo silencio. Y todo eso por amor a nosotros, cargando esas maldiciones encima que a nosotros nos tocaba cargar. Amén, hermanita. Amén. Palabra del Eterno.
El Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre los hermanos, el que es en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras como no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Exactamente. ¿Por qué Yeshua ahora es nuestro Cohen Gadol? ¿Por qué Yeshua ahora es nuestro sumo sacerdote? Porque al momento de que el sumo sacerdote se rasgue sus vestiduras, el sacerdocio levítico llega a su fin. Llega a su fin y esto se cumple también en Yeshua para que él pueda ser sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Entonces vemos que todo lo que está en las escrituras tiene un porqué. Y antes, cuando no teníamos la revelación que el Eterno nos ha dado el día de hoy, nosotros decíamos, sí, Yeshua es el sumo sacerdote, ¿y qué es lo que dicen? Que él cambió la ley. No, o sea, hasta esto se cumplió. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y aquí Yeshua, desde ahí, sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Bien, ya vamos terminando, hermanitos. Marcos 14:66. Y estando Pedro abajo en el patio, aparece una de las criadas del sumo sacerdote. Y viendo a Pedro calentándose después de mirarlo fijamente, dice, también tú estabas con ese Yeshua, el Nazareno. Pero él negó diciendo, ni sé ni entiendo qué es lo que tú dices. Y salió afuera al portal. Y la criada al verlo comenzó de nuevo a decir a los presentes, este es uno de ellos. Pero él negaba otra vez. Y poco después los presentes decían otra vez a Pedro, en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre que decís. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y recordó Pedro las palabras como le había dicho Yeshua. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y rompió a llorar. Bien, hermanos, esto se cumple. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a traicionar, que sus discípulos lo iban a abandonar. Y tal cual, hermanos, como están las escrituras, lo que Adonai dice, eso se cumple, porque él ya conoce todo lo que ellos iban a hacer y todo lo que también hicimos nosotros. Y esto es parte también de esta observancia, hermanos, ver cómo Yeshua no tiene ningún pecado, no tiene falla, y el único perfecto es el Eterno. Yeshua es Adonai, y algo, hermanos, que realmente a mí lo que más me tocó es esto, que no respondió cuando le acusaban, cuando le golpeaban, cuando le insultaban, cuando le daban puñetazos y cuando se burlaban de él, y cayó, y eso nos cuesta mucho, pero él también nos dejó este ejemplo, y pues bueno, esta ha sido, hermanitos, la administración del día de hoy, fue cortita, pero toqué los puntos que eran más puntuales, donde pudimos ver cómo se cumplía esta observancia del Cordero y cómo los mismos sacerdotes y los del Sanedrín, siendo ellos que no creían que era el Mesías algunos, pero algunos entendían que él era, algunos entendían sus palabras, cumplieron la observancia, viendo en qué fallaba, pero no le hallaron ningún pecado, no le hallaron ninguna mancha. Amén. Esta ha sido la administración del día de hoy, la observancia del Cordero del día 13 de abril.